La organización es la segunda etapa de la fase mecánica perteneciente al proceso de administración. Luego de que se establecen los objetivos en la primera etapa de la planeación, es hora de pensar en cómo hacerlos posibles. Una tarea de la organización. Pero para introducirnos por completo en esta etapa, es necesario comenzar por definirla. Concepto de organización. Como tal, la organización, referida a un proceso administrativo, se define en palabras de Isaac Guzmán Valdivia como la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos en la realización de los fines que la propia empresa persigue. Importancia de la organización. Punto 1. La organización forma parte permanente del proceso administrativo dentro de una empresa, ya que en esta siempre hay cambios constantes que implican una reestructuración en la forma de organizarse. Punto 2. Determina los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, por ende evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Punto 3. Elimina el uso innecesario de esfuerzos, ya que delimita las responsabilidades y las funciones. Principios de la organización. Para una adecuada y efectiva organización, se establecieron 9 principios que sirven como pauta para la realización de la misma. Primer principio, del objetivo. Todas las actividades, todas las tareas, inclusive todos los puestos, son justificables si contribuyen al cumplimiento del objetivo de la empresa. Segundo principio, de especialización. Basada en la filosofía de Adam Smith, quien establece que se logran mayores resultados cuando una persona se enfoca en realizar una sola tarea. Tercer principio, de la jerarquización. Tener una jerarquía, es decir, establecer desde los centros de autoridad hasta los más bajos mandos, contribuyen a que las responsabilidades sean más claras para cada una de las partes. Cuarto principio, de la paridad de autoridad y responsabilidad. Para cada grado de responsabilidad asignado, es necesario asignar a su vez un grado de autoridad, ya que entre estos dos elementos debe existir un equilibrio. Quinto principio, de la unidad de mando. Un subordinado solo debe de recibir órdenes de un solo jefe, ya que de lo contrario puede derivarse en conflictos entre el personal, confusión y falta de equilibrio entre las responsabilidades que cada jefe posee. Sexto principio, de la difusión. Tanto las responsabilidades como la autoridad asignadas deben establecerse por escrito para que sea posible su difusión y los miembros de la empresa tengan conocimiento de los mismos. Séptimo principio, de la amplitud o tramo de control. Debe existir un límite en el número de subordinados que tiene a su cargo un ejecutivo. Esto para garantizar un trabajo más eficiente. Octavo principio, de la coordinación. Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Noveno principio, de continuidad. Una vez que se establece la estructura organizacional, es necesario darle seguimiento, mantener y ajustar la estructura organizacional que se tiene en base a las condiciones cambiantes del ambiente. Sistemas de organización. Los sistemas de organización se clasifican en dos partes: organización formal e informal. Organización formal es la organización basada en una división del trabajo racional, en la integración de los participantes de acuerdo a ciertos criterios establecidos que buscan colocar a quien sea el más idóneo para el trabajo. Es, además, la organización planeada, la que está en el papel y por tanto tiene cierto carácter legal. Este tipo de organización es aprobada por la dirección y comunicada a través de manuales de organización, organigramas, entre otros. Organización informal es aquella que contempla todos aquellos aspectos que son de carácter espontáneo y por ende no han sido planeados o previstos por la organización formal, pero que surgen en las actividades de los participantes. Tienen lugar entre las personas que ocupan posiciones en la organización formal,
Suelen formarse a partir de relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama. Proceso de organización. El proceso de organización se divide en dos aspectos: división del trabajo, que abarca jerarquización, departamentalización y descripción de funciones, y el segundo aspecto, coordinar. Primer aspecto, división del trabajo. Es la asignación de una determinada tarea con el fin de mejorar y hacer más eficientes los resultados utilizando el mínimo esfuerzo y logrando que el trabajo se perfeccione. Para dividir el trabajo es necesario seguir las siguientes etapas. Jerarquización. Implica la definición de la distribución de los poderes de la empresa a través de los centros de autoridad que sean necesarios y la comunicación que establecen entre sí. Departamentalización. Es la agrupación y división de las funciones y actividades en unidades específicas de trabajo con sinergia y en base a similitudes. Tipos de departamentalización. De acuerdo a las necesidades o clasificación de la empresa, es posible utilizar los siguientes tipos de departamentalización. Funcional. Por productos. Gráfica o por territorio. Por clientes. Por proceso. Y por secuencia. Descripción de funciones. Una vez definidos los poderes jerárquicos y los departamentos de la empresa, es hora de definir las labores y actividades que desarrollarán los puestos de los distintos departamentos de la organización. Segundo aspecto, coordinación. No es más que lograr la unidad de esfuerzos, es decir, que las funciones y los resultados se sincronicen y con ello se pueda lograr un trabajo armónico e idóneo, utilizando los recursos y los esfuerzos del personal, logrando una rapidez en el desarrollo de los objetivos. Técnicas de organización. Son las herramientas que facilitan el proceso de organización al proporcionar un orden. Son aplicables de acuerdo a las necesidades de cada tipo de organización. Primera técnica. Organigramas. Conocidas como gráficas de organización, representan gráficamente la estructura formal de cada una de ellas, ya que muestran las funciones, las responsabilidades, los cargos y por ende la autoridad que poseen los elementos que elaboran dentro de la misma. Tipos de organigramas. Por su objetivo. Se dividen en estructurales, funcionales, especiales. Por su área. Se dividen en generales, departamentales. Por su contenido se dividen en esquemáticos, analíticos. Segunda técnica de organización. Diagramas de flujo. Representan gráficamente los pasos de un procedimiento para finalizar en un producto final o bien resultado esperado. Ayudan a eliminar las demoras, por ende los tiempos muertos. Mejoran el proceso al simplificarlo y volverlo más fácil, además de otorgar orden en el proceso. Tipos de diagramas de flujo. De operaciones. Esquemáticos de flujo. De ubicación de equipo y de flujo de formas. Diagramas de distribución del trabajo. Es una técnica que permite analizar un proceso, lo que implica la asignación de tareas o labores al personal, que a su vez pertenecen a un departamento, ya sea administrativo, comercial u operativo. Manuales administrativos. Son documentos que contienen de forma sistemática información de la empresa. En ellos se muestra la organización de la misma. Son base para el mejoramiento de un proceso y son ideales para reducir costos, ya que incrementan la productividad. Tipos de manuales. De políticas, departamentales, de bienvenida,
de organización, de procedimientos, de contenido múltiple, de técnicas y de puestos.